18 de enero de hace 3 años nos enterábamos de la triste noticia de la muerte de Fernando Báez Sosa, este joven que fue asesinado a golpes en la puerta de un boliche en Villa Gesell. Desde ese momento se empezó a hablar mucho de la participación de 10 jóvenes que después finalmente terminaron siendo 8 imputados y que desde hace 13 días estamos recorriendo todas las audiencias que se van haciendo en Dolores con respecto justamente a esta investigación que el 31 va a tener una sentencia final. Estos 13 días donde se fueron escuchando diversos testimonios de profesionales, de familiares, de amigos, de testigos, todos ellos que de alguna manera suman en este caso y que para la Fiscalía era importante tener el testimonio de ellos. Hoy, en conmemoración a estos 3 años, se van a hacer varias actividades. Desde hace 2 días que se vienen recaudando y recolectando útiles, alimentos no perecederos en el Colegio Marianista de Caballito, donde estudiaba Fernando. Esa recolección final partió hoy a las 3 de la tarde, mitad para Dolores y mitad se quedó acá en Buenos Aires para distintos lugares donde se va a asistir frente a la necesidad. Y hoy, a las 20 horas, una convocatoria muy especial y seguramente donde se va a ver muchísimo dolor, que tiene que ver con una misa interreligiosa convocada por la familia de Fernando, por Graciela, por Silvino, que pidieron que no se pudiera acercar a Dolores porque también se entiende que mucha gente está haciendo cosas en otro punto del país. De alguna manera a las 20 pudiera participar con una oración, sea de la religión que sea, con las creencias que cada uno tenga solamente para pedir justicia. Obviamente nosotros vamos a estar muy atentos de todo lo que esté pasando porque hoy fue una jornada intensa, fue la última donde se escucharon testimonios. Ayer se escucharon a los familiares, a los padres, a madres. Hoy se empezó a trabajar ya con los peritos de parte, que son peritos que pone justamente el doctor Tomei como para defender un poco lo que se había visto en la autopsia. Estos médicos no defendieron, sino que todo lo contrario, cuestionaron bastante la autopsia que se hizo, dijeron que hubo errores, que había cosas que no cerraban. Esto la Fiscalía lo toma, son profesionales con muchísima trayectoria, por supuesto es todo después análisis de la Fiscalía. Y también hoy lo que pasó es que 2 de los rugbyers que están en este momento siendo imputados pidieron hablar. 2 jóvenes que no habían hablado hasta el momento. Estamos hablando de Lucas Pertossi. Lucas Pertossi, que era uno de los señalados. Este es el otro. Lucas está justamente en la punta, de remera gris a rayas. Él es Lucas, es primo de Luciano y de Ciro. Lucas era la persona que fue señalada en su momento como el que envía el mensaje de "el pibe caducó". Entonces se le preguntó, en realidad quisieron preguntarle un poco la participación de él y él sostuvo que no iba a responder ninguna pregunta, pero que empezaba a describir ese 17 de enero que después termina en la madrugada del 18 con la muerte de Fernando. Lo que marcó una y otra vez es que ellos estuvieron tomando todo el día, primero en la playa porque habían llevado una heladerita que él mismo cargó, que había llevado mucho alcohol, después fueron a hacer una previa donde siguieron tomando, que él es uno de los que más tomó, incluso porque habían jugado un juego de cartas donde él había perdido y la prenda era seguir tomando. Salió por su cuenta del boliche. Esto lo marca como para decir, yo no era una de las personas que estaba siendo arrastrada por la cocina en esta imagen que estamos viendo. Es el tercero en salir. Es verdad que sale detrás de sus amigos sin ser sacado por ningún pato bica. Y que cuando él sale, vi que le pegaban a mi amigo, dice. Todo esto se repite. Ninguno de los que declaró, ninguno de los que dio testimonios nombra a otro. Siempre hablan mi amigo, el chico, haciendo referencia a Fernando, tampoco le ponen nombre. Vi que le pegaban a mi amigo, entonces yo entré y le di 2 patadas a alguien que me parece que era amigo del chico. Otra vez haciendo referencia no a Fernando como el chico. Yo no me acerqué a Fernando, yo no le pegué. Y yo tampoco mandé ese mensaje de caducó. Algo que la verdad es bastante inconsistente porque después cuando están las pericias sobre los teléfonos sale desde su celular. Cuando le preguntaron por qué se cambió la ropa, le dijo, cambió mi ropa porque tenía olor a alcohol, porque como había estado tomando toda la noche y encima me volcaron bebida, tenía olor a alcohol, me cambié y me fui a comer una hamburguesa con mis amigos y me enteré de lo que había pasado cuando llegó la policía al departamento y nos advierte que habían matado a un chico.
Un testimonio bastante corto que nuevamente se niega a responder preguntas de la Fiscalía, de Burlando, pero que da pie a otro testimonio, otro joven que levanta la mano y dice que quiere también contar su versión, y es Blas Sinali, este joven con un testimonio un poco más largo, más extenso, que de alguna manera alguna que otra pregunta respondió, pero marcándose en el mismo estilo. Otra vez sumando el alcohol, otra vez hablando de mis amigos sin personalizar a nadie. Él lo que dijo es que lamentaba mucho lo que había pasado porque esa noche había muerto un pibe de su edad. Solamente eso, no le pidió perdón a la familia, no tampoco mostró dolor frente a lo que había pasado, así como escuchamos hace 3 días cuando alguien le pedía perdón y le daba el pésame a la familia de Fernando. Él solamente dijo, murió un chico de mi edad, entonces eso lo había puesto mal. Él estaba bailando, un amigo mío estaba con otra persona discutiendo, yo vi que esa persona le iba a pegar, entonces yo lo agarré a este chico y nos caímos juntos hacia atrás. Después a ese chico lo sacó un patobica, también a mi amigo, por eso me fui detrás de ellos. Cuando habla de esta situación, evidentemente marca a Máximo Thompson, aunque no lo nombra, pero es la situación que se da. Lo sigo a mi amigo, una vez que lo sacan del boliche lo tira al piso, el patobica, y obviamente yo traté de defenderlo. Entonces, ¿qué justifica? Cuando dice, y solo me lo marca esto, una estrategia del abogado sin duda, cuando dicen que Fernando tenía mi ADN en sus dedos es porque nos peleamos dentro del boliche. Yo afuera no lo vi, no lo toqué y no lo sé identificar. Entonces le muestran un video y le dice, ¿usted no sabe quién es esta persona? Y muestran a Fernando en el piso y dice, ahora sí, pero porque ustedes me mostraron los videos. Yo en ese momento no sabía ni dónde estaba. Después dice que también se cambió la ropa, pero era porque tenía olor a cigarrillo, que se quedó fumando en la puerta del departamento que habían alquilado y que escuchó a vecinos hablar de una pelea y de un chico muerto, que nunca sospechó que tenía que ver con la pelea que ellos habían tenido, porque para él fue una pelea y nada más, no se habían dado cuenta que había una persona fallecida. Y en el mismo momento pide un video de Fernando Burlando, que es una recopilación, obviamente armada por el doctor Tomei, donde Burlando expresa durante todos estos 3 años cosas que habían identificado de los jóvenes. Entonces él dijo, este video, la verdad es que yo lo necesitaba, porque no voy a responderle a la querella, porque durante 3 años el doctor Burlando a mí me faltó el respeto y todavía no se disculpó. Entonces, bueno, de acá un poco la postura, ¿no?, de los jóvenes, insistir en involucrar al alcohol, en que no sabían ni siquiera con quién estaban peleando. Hoy se conocieron nuevas imágenes donde se los ve salir, donde discuten con los patobicas, que es real como ellos cuentan, que se alejan un poco, pero que cuando ven que la policía que estaba en la puerta se va, van sobre Fernando. Hoy terminaron los testimonios. Mañana y pasado no va a haber audiencia y la semana que viene empiezan los alegatos. Última semana y semana previa ya al 31 de enero, donde se va a dar la sentencia. Esta fue la última oportunidad para que los imputados hablaran, porque ya durante los alegatos no van a tener esa posibilidad. La verdad es que es un juicio que genera mucha expectativa, que tiene a la sociedad en vilo, porque todo el mundo está hablando del tema, todo el mundo está prestando atención, todos tienen opinión encontradas, porque algunos también se sensibilizan con la situación que ayer expresaban las familias, poniéndose en el lugar, ¿no?, de esas familias donde estás viendo los videos donde tu hijo está haciendo algo que es evidente que vos no lo educaste para eso. Entonces se empieza a ver toda una sociedad involucrada en este tema. Pero hasta dónde nos llega, hasta dónde tomamos conciencia también de lo que pasó, porque también es real que durante estos 3 años y en las últimas semanas seguimos viendo peleas de este tipo. Entonces nos sensibiliza, nos comprometemos, pero realmente los más jóvenes toman conciencia de lo que pasó. Para eso tenemos un invitado, es Juan Manuel Brindisi, psicólogo, que nos va a ayudar a hacer un análisis un poco de cómo está viviendo la sociedad, que sin duda está atravesada por este tema. Para un lado, para el otro, distintas opiniones, pero nadie puede dejar de ver lo que está pasando. Seguro. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Es de esos casos que marcan un antes y un después, sí, ¿no? Yo recordaba el caso del soldado Carrasco, casos que conmocionaron. Lo que a este caso todavía le falta es que la justicia selle, ¿sí?, a través, por supuesto, del debido proceso, un antes y un después. Sí, conmocionó, angustió, sorprendió en el punto donde vos ves qué reacciones
se tuvieron después, ¿no? Después de semejante hecho, se aparecieron ciertos indicadores de lo que es la división subjetiva, es decir, sí se angustiaron, sí se avergonzaron, sí se arrepintieron, ¿no? Porque el hecho fue salvaje, pero también fue muy conmocionante y muy angustiante todo lo que fue sucediendo después, ¿no? La reacción ante eso que fue sucediendo. Por eso creo que, bueno, que toca desde diferentes lugares, hay diferentes tipos de análisis, pero estamos ante un hecho que, si la justicia termina de sellarlo, va a marcar un antes y un después. Vos recién preguntabas si se ha tomado conciencia. Son hechos que conmocionan y son hechos donde se puede trabajar para tomar más conciencia. No es lo mismo que después de un hecho haya una condena importante. Entiendo. Después, cuando se desencadena un hecho de estos, donde se empieza a tomar conciencia, cuál es la conciencia que los padres y que las madres manteniendo. No estamos hablando de adultos grandes, sino que estamos hablando todo de gente muy joven. Muy joven, sí. Generalmente cuando vos ves estos hechos, ¿sí? Ahora vamos a llevarlos a un terreno más general, son resultados de procesos, no son las primeras veces que pasan. Claro. ¿No? Entonces, este punto donde esos padres, esas madres o aquellos que llevaron adelante la función paterna y la función materna tienen que estar fuertemente interpelados, no solamente de aquellos que fueron los responsables, sino de aquí para adelante. Seguro. Cómo se lo contamos a nuestros hijos, cómo las escuelas van tomando también conciencia desde las instituciones, desde los padres y por supuesto después desde los propios frenos inhibitorios que se van construyendo dentro de la persona, que en definitiva eso es lo que después termina decidiendo hasta dónde se llega. Seguro. Ahora vos nombrabas también la actitud de ellos, ¿no? Y algo que se nombró mucho en estos testimonios que ellos quisieron dar, donde no aceptaron preguntas, es en el desconocimiento absoluto de que se había muerto una persona hasta que llega la policía. Que es por eso que ellos después se van y se comen unas hamburguesas como si nada. ¿Puede una persona, después de tener esa pelea, ir a comer como si nada, me cambio la ropa porque tengo olor a cigarrillo, me compro una hamburguesa y acá no pasó nada? Mira, cuando vos escuchás a una persona después de un hecho tan violento, al menos uno lo primero que se pregunta es ¿cómo reaccionó ante esto? Si bien decimos que esto necesita todo un tratamiento para que nuestros hijos aprendan, no cualquiera le pega salvajemente entre 9 a una sola persona y funcionan como un pack donde está todo ahí compactado y que son como una máquina. Vos fíjate que no hay dudas en los hechos. Cuando una persona lleva adelante una acción violenta, lo que a vos te da un indicador de una cierta estructura clínica es que empieza a dudar, empieza a decir, no, lo hago, no lo hago. Acá no, prácticamente la duda no apareció hasta el otro día. Si bien están los peritos quienes deben analizar, uno va tomando y va rearmando diferentes cuestiones, pero la angustia, la vergüenza, la duda y la desesperación, que son afectos de que vos estás realmente tomando conciencia de eso que hiciste, uno no lo trata de ver si está o no está, y eso. Bueno, uno solo de los chicos detenidos que quedó sobreseído fue el único que se fue al departamento, se metió en la cama, le escribió a la novia, le dijo esta noche fue horrible, y que fue el único que no quiso hablar con el resto después. De hecho, terminó cortando vínculo y es el único que le pidió disculpas a los padres de Fernando, ¿no? Bueno. Ahora, esto que vos marcabas, no todos están para pelear, porque es verdad que discusiones a diario, automovilísticas, las más simples, ¿no? Bocinas. A mí alguien me viene a encarar un poco y muero de miedo, no se me ocurre pegar. O sea, acá se dio como la conjunción exacta y perfecta de que 8 personas están dispuestas. 8 personas están dispuestas, es como vos recién decías, uno de joven también veía ciertas escenas así violentas. Lo que sí, no cualquiera lleva adelante y culmina sin dudas, ¿sí? Sin dudas en el sentido de que no le entre la duda y sin uno que intente parar. No cualquier grupo lo hace, porque ahí es como que hablamos de todo lo que son las cuestiones, podríamos ponerle este nombre de rescate.
Hay veces que un grupo se puede pelear. Sí. Pero ¿quiénes son aquellos que dicen, paremos, es hasta acá, Ya vámonos, está, listo? Alguno que advierte un límite. Alguno que ponga un límite. Por eso digo que, si bien lo de hoy, lo que estamos viviendo a nivel generalizado, es una violencia huérfana, ahora lo podemos explicar qué significa una violencia huérfana, no cualquiera lleva adelante esto. Tiene que tener ciertas características subjetivas. Tiene que haber sucedido y que antes no haya sido sancionado. Tienen que haber estado muy distraídas aquellas personas que llevan adelante las diferentes funciones, digo de educadores, digo de padres, digo de madres, o avalando esto, porque también hay un punto que me parece importante, al menos de lo que ha trascendido. Cuando uno de ellos cuenta hacia afuera qué fue lo que había sucedido, es felicitado por otros. Claro. Bueno, de hecho el grupo de WhatsApp se llamaba el grupo del azote. Claro. Bueno, no por nada tienen ese grupo también. El punto, cuando yo recién te decía, la violencia huérfana, en toda constitución de un yo, en toda constitución del yo de todas las personas, hay una carga de violencia que todas las personas tienen. De acuerdo al tratamiento que cada persona le haga a esa violencia, es una violencia adecuada a fines, que es la violencia que se necesita adecuada a fines como para transformar ciertas realidades, como para jugar un deporte, donde ahí hay un tratamiento. Pero para que haya ese tratamiento tiene que haber gente que lleva adelante la función de educadora, que puede llegar a ser una madre, un padre, una abuela, un tío, un profesor, un entrenador, un maestro, una maestra, que a esa violencia la va tratando para que esté enganchada a una ley. Entonces, todo deporte necesita una violencia, lo que se llama la violencia deportiva. Ahora, no es lo mismo que nosotros cuatro, nuestra violencia propia que tenemos, la hagamos directamente contra nosotros, que haya un marco de regla, que haya un deporte, que en este momento sí, en este momento no. Entonces yo me entreno y no voy directamente contra tu cuerpo, sino que trato de ser más veloz. Ahí se hace todo un tratamiento ¿Cómo sobre la definís violencia. esa estructura psicológica de ellos, donde aparentemente fallaron, ¿no? Todo ese grupo de contención? Pero hay una estructura psíquica o psicológica de estas 8 personas. Sí, mira, por supuesto que todos estamos enmarcados dentro de una estructura psíquica. Hay 3 estructuras psíquicas que son las principales, que son neurosis, psicosis y perversión. Después habrá que ver, habrá que hacer un diagnóstico diferencial en el caso por caso de qué se trata. Pero justamente de lo que estamos hablando es de una estructura o de una conducta que en cualquiera de estas 3 estructuras, los frenos inhibitorios, en el momento en que tuvieron que incluir una ley, en el momento donde tuvieron que parar, en el momento donde está el pensamiento reflexivo, en el momento donde, esto que ella decía recién, algo me da miedo, cuando todo eso no está... Fallaron todas las alarmas, claro. Es la violencia desaforada, pero por eso digo que generalmente estos hechos no son las primeras veces que pasan. Claro. Ahora, Como para contar con la aprobación del resto y saber que sigo para adelante y no pasa nada. Yo te pregunto, y le pregunto a la gente que está mirando del otro lado, si es madre, si es padre, si es tío, si es tía, si es abuelo o es abuela. Si te dicen que tu hijo se agarró a trompadas la noche anterior, ¿vos qué haces? Si te dicen que esto es un hábito y que a tu hijo lo reconocen dentro de ese grupo porque se agarra a trompadas, vamos a ponerlo a nivel general. ¿Qué hace esa institución? ¿Qué hace ese colegio? ¿Qué hacen esos padres? ¿Qué hacen esas madres? ¿Cómo intervienen? Porque si nosotros solamente esto lo comentamos y no hacemos un tratamiento adecuado a fines, ¿sí? Es decir, ver la realidad para poder hacer un tratamiento efectivo sobre esto, vamos a ser como comentaristas solamente de la realidad, y esto, por supuesto que se pudo haber evitado. Si de esos 9, 8 o el juicio después va a dictaminar, hubieran habido 4 que hubieran parado, esto no hubiera sucedido. Claro. Ahora, hay otro detalle dentro de toda esta complejidad, ¿no? De justo se sumen y se comploten de alguna manera estas 8 personalidades para llevar a cabo esta atrocidad, pero después entablaron entre ellos un pacto de silencio que de alguna manera también sorprende y que lo vienen sosteniendo a lo largo del tiempo, y si bien hacen estas intervenciones que son mínimas, pero claramente están cerrados como bloque y funcionan como tal, no como individualidades, sino como sujetos a este pacto de silencio que han hecho. ¿Te llama la atención?
Mira, eso después dependerá de la estrategia, de lo que se habla adentro, también de lo que tiene que ver con las defensas judiciales. Por lo que tengo entendido hay una sola, entonces sí o sí tienen que estar compactados. Sí. Pero ahí está específicamente si vos a ver. Pero no se subraya lo individual en ningún momento, porque en un momento quizás frente a la angustia, frente al temor de ir preso, lo que sea, vos podés romper ese pacto de silencio. Y que lo sostengan tan acérrimamente, digo, me llama la atención. Sí, por supuesto que tiene como un componente agregado este caso. Un sello que se fue, a ver, un rasgo que se fue manteniendo a lo largo de estos años que fuimos viendo, o desde ese hecho hasta ahora que es el juicio. Hay un rasgo, que es este que vos señalás, que sí, que llama la atención. Hay que ver después cómo se van desencadenando los hechos. Pero sí. Bueno, de hecho, entendí en todo el proceso que ellos tuvieron un psicólogo que acompañó durante estos años, que estaba puesto por el doctor Tomei, ¿no? Como parte de la estrategia. Digo, ¿por qué hay que tener la cabeza fría? Para no romper en llanto en algún momento. Digo, ¿se puede trabajar eso? El no romperse. A no quebrarse en ningún momento, no decir, bueno, veo vulnerada mi libertad, entonces prefiero... el arrepentimiento, se puede trabajar con un psicólogo. O contar lo que pasó para no comerme la culpa de otro. A ver, eso por supuesto, y en ese, pongamos esto en cuestión, tiene muy buena prensa el no quebrarse y el ser fuerte en nuestra sociedad y no mostrar, y esto de estar todo el tiempo doblándote pero nunca romperte. Y justamente poder romperte para volver a rehacerte, justamente una vida está marcado por esos momentos de ruptura. Es verdad. No solamente cuando te fue bien, sino qué reacción has tenido ante los momentos de ruptura. Reitero, vivimos en una época donde tiene muy buena prensa mostrarse invulnerable, mostrarse fuerte, mostrar una imagen sin fallas, mostrar una imagen donde nada te llega, que es como si fuera un individualismo de más. Sí. Yo digo lo otro, que tal vez un acto grande de resiliencia no es aguantar sobrehumanamente, sino poder romperte para volver a empezar. Tal vez hay que empezar a pensar en esto, en que el mensaje de llegar hasta un cierto punto, no dar más, terminar con eso y arrancar de nuevo, puede llegar a ser un hecho de mayor, no sé si de mayor fortaleza, pero sí de mayor dignidad que esa cierta invulnerabilidad que hoy se vende, que nada te toque, nada te afecte, porque la esencia humana sigue siendo la misma. ¿Y qué tanto no hay registro de lo que sucedió, claro. Totalmente, es que justamente un registro de que haya una estructura clínica donde vos hagas que una persona no esté loca es que le puedan pasar cosas. Eso. ¿Sí? O que no seas un psicópata es que te puedan llegar cosas. Te puedas angustiar, te puedas repreguntar, te puedas decir lo que le contesté a esta persona está bien, no está bien, esto que elegí me parece que está bien, esto que hice, lo puedo reflexionar, lo puedo ver, eso es, te diría, un indicador de salud mental. Claro, seguro. ¿Y qué tanto pesa la condena social? Bueno, porque lo digo porque lo marcaban mucho los familiares ayer, también decían, nosotros estamos siendo hostigados, nos amenazan, nos llaman por teléfono, como que viven en otra parte, ¿no? ¿Pero qué tanto pesa esa condena social? Más allá de lo que pasa el 31 y que después veamos dónde quedan las condenas, ¿no? Mirá, yo creo que hay un primer lugar donde hay que hacer foco, que es en la justicia, y que se pueda terminar de darle paz a los padres, a los familiares, y que esto pueda marcar un antes y un después. Después, si cada uno asume lo que hizo, se verá en el caso por caso cómo se va asumiendo esa condena social, que vivimos en épocas donde todo se condena rápidamente. Este es un hecho, por supuesto, que es para condenar, pero también habrá un hecho que también será indicador de salud mental si se intenta reparar eso y se intenta hacer otra cosa de aquí en adelante. Cada uno es el caso por caso. Juan Manuel, me interesa poner el foco también en lo que es esa fortaleza que uno ve en Silvino y en Graciela. ¿Qué va a pasar el día después, ¿no? Digo, psicológicamente ellos se los ve muy fuertes porque están, digamos, en este mare magnum tratando de llegar al resultado que todos esperamos. ¿Qué va a pasar el día 1, ¿no? Mira, ¿qué va a pasar con una persona que está viviendo esto y que ha vivido eso? Uno no lo sabe. ¿Qué va a pasar? Lo que sí
uno ve que semejante nivel de fortaleza, semejante nivel de vulnerabilidad mostrado, porque están las dos cosas, ¿no? Esto de poder llevar adelante y al mismo tiempo estar en carne viva, también te muestra un grado de dignidad muy grande. ¿Sí? Que esto me parece que es importante. ¿Qué se hace a partir de esto, como tanto de un lado como del lado del otro? El tema de esa dignidad que van llevando adelante. Después estarán acompañados, seguramente, y acompañadas, y después cada uno tratará de hacer lo que se dice comúnmente el duelo. Esto es parte también de ir haciendo el duelo, y de cómo se va habitando esa vida con esa falta tan terrible, ¿no? Eso, digo, cuando decís acompañado, no solamente la contención familiar, amistad, amor, sino también de profesionales, ¿no? Porque es esto que marcaba Mariela. Hoy tienen un propósito, tienen un porqué salir a la calle. Después, ¿qué tenés? Nada. Mirá, después... Digo, ¿qué podés pensar, no? Seguramente van a encontrar un porqué, pero imagino que después es nada. ¿Y ahora por qué voy? ¿Por qué salgo? Mirá, cada caso es individual y es único, pero cuando vos ves Madres del Dolor, Madres ahí va a ir, de Mayo, cuando vos ves que han sucedido, es como que eso que se acaba en el momento, o que se cumple un ciclo en el momento en que se recibe justicia, que es fundamental, cómo se relanza esto hacia adelante, hacia esto que vos estabas comentando nuevamente, seguir haciendo de esa falta un propósito, ¿no? Seguir haciendo de esa falta y de esa ausencia un propósito en ese punto. Es individual, es único, hay que ver después cómo cada uno puede ir siguiéndolo, pero ese es el ejemplo más cercano que uno va. Sí, pasó con la mamá de Ángeles Rawson, como decías vos, las Madres del Dolor. Eso psicológicamente, o sea, si vos fueses quienes tuvieses a cargo de esa contención, ¿qué les aconsejarías? Mira, te voy a contar. El primer caso que yo atendí hace muchos años fue una madre y un padre perdieron un hijo. Ahí lo primero que pensé en ese momento es ¿qué les digo? ¿Y sabés qué aprendí? ¿Cómo los escucho? ¿Y cómo les puedo brindar presencia? Creo que lo más digno ahí es saber acompañar y saber escuchar qué es lo que esa persona te dice. Porque, por supuesto que es un hecho muy angustiante, pero si uno va a taparle la angustia con lo que uno piensa que esa persona necesita, estaría cometiendo el primer error. Claro, Esto te cuento una cuestión que tiene que ver con la propia formación, que fue mi primer caso. Cómo ahí yo empecé a comprender que la presencia y la escucha son fundamentales para después ver qué se les dice, cómo se les dice, en qué momento. Es mucho más importante. Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Estamos ya poniendo tu Instagram, @JuanManuelBrindisi, por si quieren consultarte algo, por si quieren seguirte. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos.